aquí me hacen una pregunta que no sé, es muy complicada, creo. Pero bueno, yo os la voy a trasladar y me dais vuestra opinión. Entiendo que es una pregunta difícil, pero ¿qué es lo que no le perdonaríais a un entrenador? Perdonar entre comillas, quiero decir, no estamos hablando, pero no sé, ¿qué es lo que no le perdonaríais? Sí, venga, dale. No sé, a ver, yo creo que al final es baloncesto, ¿no? Y tampoco creo que pase nada tan grande como para... Pero a niveles así de juego del día a día, yo quizá, no que no perdonaría, pero sí lo que hablábamos antes, lo que más rechazo me causaría sería pues eso, cuando un entrenador no te es franco, no te va de cara, ¿no? Al final, el jugador buscamos lo mejor para el equipo, aparte de nuestro crecimiento, y el entrenador pues lo mismo, ¿no? Yo creo que aunque un sea jugador y tu entrenador, más o menos siempre vamos hacia en la misma dirección. Yo creo que eso, que un entrenador no te sea franco y que un poco pues que te diga lo que le parece para que estés contento, a veces yo creo que no es lo adecuado. Entonces, en mi caso es eso. Bueno, un poquito, supongo que todos tenéis más o menos la misma opinión al respecto en esta pregunta. Ya decíamos que no era como un perdonar la vida, ¿no? Pero sí que iría un poco en esa línea, ¿no? En el hecho de que el entrenador no sea coherente, no sea franco con las cosas que dice o no nos vaya de cara, pues un poquito sería lo que más podría generar un rechazo hacia el jugador, ¿no? Sí, o también la falta de respeto, ¿no? Si yo te estoy respetando a ti y estoy dando el máximo, pues que yo reciba lo mismo del entrenador y que no haya falta de respetos también. Perfecto. Bueno, sí, un poquito de eso. Al final es un trabajo, ¿no? También, o incluso, bueno, no un trabajo en categorías amateur, que también se puede dar el caso, pero creo que al final es trato entre personas y el respeto debe ser siempre mutuo, ¿no? Otra pregunta, sin hablar de lo que es estrictamente el juego o lo que pasa dentro de la pista, o la táctica o la estrategia, ¿cuánto de importante es un entrenador en un vestuario? Desde vuestro punto de vista, como jugadores. Yo creo... Aquí todos a la vez, Dale, dale, Luis, dale. Esto es un debate que he tenido con muchos jugadores y es complicado, ¿no? Yo creo que igual los cuatro pensamos totalmente diferente. Hay una frase que me decía un muy amigo mío y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Que los entrenadores a veces pueden restar más que sumar, depende del momento, ¿no? También depende del equipo. Por ejemplo, yo el año pasado en Sevilla creo que el entrenador lo que más tenía que hacer era gestionar el grupo, ¿no? Porque teníamos muy buena plantilla a priori, ¿no? Y así se confirmó. Y era muy difícil hacer esto, pero esta pequeña cosa había que hacerla muy bien, ¿no? Y era primordial, súper importante, ¿no? A nivel de cuando un equipo más joven, pues es súper importante porque nos ayuda a mejorar todos a nivel individual y colectivo. Yo soy de los que piensa que es muy importante, viendo una cosa, igual táctico, gestión de grupo, lo que sea, gestión humana, pero soy de los que piensa que es muy importante y que un buen entrenador te marca mucho como ir la temporada. Bueno, yo creo respecto a esto estoy de acuerdo con Luis. Lo que sí que creo que al final los equipos, los jugadores deciden mucho, ¿no? Tú ya sabes, cuando empiezas una temporada, el equipo ya ves desde los primeros días si ese equipo, los jugadores, pues hay más química, menos química, si ves que están unidos. Entonces creo que el entrenador, es difícil que el entrenador pueda ayudar quizá a que haya una mejor química, pero en cambio sí que creo que es muy fácil para un entrenador poder perjudicar, ¿no? A ello, lo que decía Luis. Yo creo que para un entrenador es muy difícil sumar a una química de un equipo, pero es muy fácil para él restar, ¿no? En este sentido. Entonces, yo creo que con no restar muchas veces ya estoy haciendo mucho en una química de equipo. ¿Alguna opinión diferente, Elena, Max? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Luis y Guim. Sí. Bueno, pues pasaremos a la siguiente pregunta.
Vale, la siguiente pregunta que nos trasladan los entrenadores, este es un caso concreto y es simplemente, a lo mejor se puede responder con una palabra y un breve porqué. Nos dicen, hay un conflicto abierto en el vestuario en el que estáis involucrados que afecta negativamente al rendimiento del equipo, pero luego dentro de la pista, evidentemente, pues siempre todas estas cosas se intentan disimular, ¿no? Que existe este conflicto. ¿Cuál creéis que debe ser el papel del entrenador en este caso? ¿De mediador, simplemente acercando posturas para que el vestuario pueda resolver este pequeño conflicto? ¿De juez, tomando la decisión final después de haber escuchado un poco todas las partes? ¿O de comandante? En plan, yo dicto, sentencio y se hace así. Quizá un poco en relación también a cómo de importante es un entrenador dentro de un vestuario, ¿no? O, bueno, no como de importante. En este caso sí sería cómo creéis que debería actuar un entrenador. Porque entiendo que los hay de muchos tipos, pero para vosotros como jugadores... Que aquí depende, bueno, que dentro del vestuario, del vestidor, pues sería más de mediador, ¿no? Las cosas que pasan dentro del vestuario o algún entrenamiento que tengas con algún compañero, al final lo tienes que resolver y los otros solo te pueden dar consejos para resolverlo. Entonces, claro, la postura del entrenador dentro de la pista obviamente es de comandantes, al final tienes que dejar de un lado pues todo lo que pase fuera de pista y es más eso, ¿no? El de fuera de la pista, pues intentar ayudar, pero dentro de la pista todo se deja a un lado y se va a trabajar. Luis, ¿qué opinas tú? Yo creo que es muy importante saber si el problema es nivel personal, que ha pasado fuera del baloncesto o no. Entonces, si ha pasado en equipo de baloncesto, dentro de un entrenamiento, un partido, lo que sea, yo creo que el entrenador, pues evidentemente tiene que intervenir ahí. No sé si de manera autoritaria o yo creo que soy más de escuchar y de hablar conjuntamente y de que los dos lleguen a un punto común, ¿no? Pero yo pienso que si es fuera del baloncesto, yo pienso que el entrenador no se tiene que meter, aunque afecte dentro de la pista. Como ha dicho Elena, los jugadores ya somos profesionales, intentamos que se meta lo menos posible, pero al final si es algo personal, pues todo el mundo tiene muchísimos problemas, aunque no sea de dos individuos dentro del equipo. Y el entrenador puede intentar ayudar, pero yo creo que es algo que tiene que solucionar el jugador y al final ya somos mayorcitos, ya tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces, un poco en la línea es de mediador en todos los casos, ¿no? También, porque quizá también el llegar a entender si este problema se ha producido dentro o se ha producido fuera, el entrenador tiene que ser conocedor de este hecho, ¿no? Correcto, sí, sí. Es Bueno, que al final, aunque no queramos, se acaban enterando, o sea que... Ya, Final, sí, está claro, está claro. las personas mucho y al final es complicado esconderlo. Así que yo creo que lo mejor es pues hablarlo y al final siempre de manera pues hablando, ¿no? Como personas mayores, porque al final yo creo que si el entrenador te impone algo y una de las dos partes no está de acuerdo, incluso ninguna de las dos, pues puede ser incluso peor del problema que teníamos inicialmente. Correcto. Max, Jim. Yo creo que... Yo, Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Simplemente quiero remarcar un poquito la figura de los capitanes. Yo creo que los capitanes de los equipos están por muchas labores en la cancha, pero sobre todo yo creo que son de gran importancia cuando pasan cosas de estas, ¿no? En el vestuario. Son un poquito los que miden un poquito el nivel, la magnitud del problema, si es algo que se debe solucionar, digamos, a puerta cerrada o si quizá hace falta intervención o la mediación del entrenador y creo que cada situación es muy diferente, depende de dónde estés, de lo que esté pasando, pero creo que los capitanes tienen en estos casos una labor muy importante. Max, ¿tú estoy de querías comentar algo? acuerdo con lo que han dicho todos. Sí, pues pasamos a la siguiente pregunta. Esta es difícil también. Nos preguntan si el entrenador puede ser amigo de los jugadores. Y es una pregunta que creo que también se ha hablado muchas veces en muchos entornos, al menos en entornos de entrenadores, pero no sé qué visión puede tener el jugador al respecto.
Yo creo que sin duda se puede ser. Al final, sobre todo en un equipo senior, la gente ya, pues ya tiene una edad y una cosa es el tema profesional, ¿no? Y otra es el personal. Al final, pues en un trabajo normal, entre comillas, pues el jefe también puede ser amigo de un empleado, ¿no? Y yo creo que esto no es menos. Lo que pasa sí que es difícil, pues separar esto, ¿no? Que al final hay veces que lo trasladamos también a la pista, pero yo creo que sin ninguna duda se puede ser amigo del entrenador. Y de hecho yo pienso que incluso puede llegar a ser bueno, positivo para el equipo y el jugador. Ujú. ¿Los demás tenéis un poquito alguna opinión diferente? No, yo en la Mm, línea un poco, pero sí creo que es importante saber diferenciar cuando se va a entrenar o a jugar o lo que sea, cuando no, ¿no? Entonces, yo creo que sí y es positivo y puedes ser amigo de tu entrenador, tener una relación, no hay ningún problema, siempre y cuando eso no afecte luego a dentro de la pista. Yo creo que más allá de lo que pueda significar tener una relación, ¿eh? Me refiero a luego a que eso no conlleve a que pues no sea capaz de tomar según qué decisiones o cosas, ¿no? Pero si no, no veo ningún problema. Ujú. Y una pregunta, ahora seguramente no es vuestra realidad, pero algunos de vosotros sí que habéis pasado por el baloncesto amateur. Hablo ahora Jim, hablo Elena, en Almeda llegaste a estar en Copa, ¿verdad? De Almeda antes de marchar para Girona. Eh, Vosotros dos, ¿cómo veis esto en esta misma pregunta? Si el entrenador puede ser amigo en un equipo amateur donde no es la profesión de los jugadores, donde no estamos hablando de que es su medio de vida principal. Eh, Entiendo que hay muchos más casos en los que seguramente el entrenador pueda ser amigo de los jugadores en ese tipo de baloncesto, pero, pero ¿cómo creéis que puede afectar? Cuando luego realmente no es el medio de vida de los jugadores. Bueno, yo creo que facilita un poquito más las cosas, ¿no? Sí que es cierto que puedes ser amigo con tu entrenador en un ambiente profesional, pero al final sí que es, como han dicho mis compañeros, tienes que saber gestionarlo, ¿no? Y al final estás haciendo tu trabajo, él también lo está haciendo y hay presión, hay muchas decisiones importantes que tomar y muchas veces pues el entrenador es injusto contigo para ser justo con el equipo, ¿no? O por el bien del equipo. Entonces es complicado. En un mundo más amateur, donde pues, he jugado muchos años, pues es más fácil, ¿no? El no tener esta dependencia profesional, estás haciendo tu trabajo y al final si juegas de forma amateur, en principio es porque vas allí a divertirte, ¿no? Pasártelo bien. Entonces, pues en un ambiente así es mucho más fácil tener una relación de amistad con el entrenador. Uh-huh. Elena, ¿piensas lo mismo? sí, pienso totalmente lo mismo y ya mirando desde mi punto de vista es eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, con mis entrenadores de cuando estaba en Alveda, pues sí que salíamos de fiesta, ¿no? O sí que tenías pues un vínculo pues más cercano y luego ahora es muy diferente y siempre yo guardo las distancias en el sentido de, bueno, cuando yo tengo un entrenador, o sea, lo mínimo para, tú eres mi entrenador, yo soy tu jugadora y ya una vez acaba la temporada, pues sí que me sale más el ser amigo, ¿no? Entonces, pues es una cosa que yo respeto mucho, el de durante la temporada eres mi entrenador y ya cuando acaba, pues ya más amigos. Muy bien, pues entramos entonces en el último bloque, que quizá va mucho más relacionado a sentimientos propios como jugadores, pero que creo que nos pueden ayudar mucho a los entrenadores también. Entonces, esta primera pregunta del del último bloque sería, ¿qué es lo que os genera como jugadores más confianza? ¿Tener un scouting del rival o tener un buen scouting propio? A mí personalmente propio, porque muchas veces yo creo que eh, cuando vas a jugar contra un equipo más o menos ya tienes idea de lo que hacen, más que nada porque o si llevas años en la categoría o porque son jugadores que ya conoces o porque el entrenador más o menos siempre ya sabes qué perfil de juego hace. Y yo creo que al Uh-huh. final, aunque el rival obviamente pues tiene mucho que ver un partido, pero si tú tienes confianza en lo que tú haces, en lo que tu equipo tiene que jugar, en lo que sabes de las cosas que van a hacer, que
pues que juegues bien, que has entrenado durante la semana y tienes por la mano y sabes que con eso funciona. A mí me genera más confianza de cara al partido que saber que el otro jugador tira muy bien de 3, porque al final tampoco, sí, puedes defender mejor o peor, pero si mete porque el jugador es bueno, pues la va a meter igual, ¿no? Entonces yo creo un poco tener conocimientos del rival para un poco pues saber qué cartas puedo jugar a mi favor o cómo poder parar sus puntos fuertes, pero tener mucho por la mano la confianza de lo que nosotros hacemos y confiar en eso. ¿Los demás Sí, sí. qué pensáis? Totalmente. Pienso igual que Max, o sea, al final tienes que confiar en uno mismo, en el trabajo del equipo, porque al final, vale, con el rival siempre puede ser imprevisible y puedes trabajar toda la semana pues, con su scouting, pero a lo mejor para el día de partido ha hecho una cosa diferente o puede pasar X motivo durante el partido y te puede cambiar todo. Entonces yo creo que pesa mucho pues el scouting propio, ¿no? Si tú sabes que puedes hacer esto bien y sabes que lo estás haciendo bien, al final vas a poder con todo. Yo creo que eso es lo importante. Pues yo, personalmente, pienso un poco distinto en esta pregunta. A mí, personalmente, me da mucha seguridad, mucha confianza. Saber, por ejemplo, yo que me gusta jugar pick and roll, pues saber cómo me van a defender el pick and roll lateral, central. Sí que es cierto, como ha dicho Elena, que a veces pues te cambian, ¿no? Cambian la táctica a nivel defensiva suya. Pero a mí me ayuda mucho personalmente saber lo que me voy a encontrar, ¿sabes? Si te van a defender así o así, las salidas de indirectos, ¿no? A mí me ayuda más esto que no el individual, porque creo que tenemos toda la semana para entrar nuestras cosas, pero el día antes de partido o 2 días antes me gusta mucho, me da mucha seguridad pues saber esto, ¿no? Como lo que nos vamos a encontrar. No a nivel ofensivo suyo, porque como ha dicho Max, ya más o menos nos conocemos todos, pero a nivel de colectivo sí, a mí me ayuda mucho. Lim, ¿alguna cosita al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con casi todo. Sí que es verdad que al final, más que qué tipo de scouting, yo creo que también influye mucho cómo está hecho, ¿no? Cómo se enfoca. Yo creo que sirve de poco es esto, el simplemente ver lo que haces mal o lo bien que hacen los otros equipos o los otros jugadores, otras cosas, si no te dicen pues cómo hacerlo bien o qué soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que más que eso que me da más confianza es el modo, ¿no? En que se hacen los scoutings. Creo que es muy importante. El decirte, darte soluciones, el poder hablar durante el scouting, cómo harías esto, o poder también tú decidir muchas cosas. Decir, oye, yo aquí en una serie de bloqueos pues me siento más cómodo si hago follow o si hago un deny, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta libertad para poder tú decidir un poquito, hablar con el entrenador, cómo te sientes cómodo, creo que esto genera bastante confianza. Entonces, un poquito el hecho de no solo el conocer al rival, sino tener un plan, ¿no? Exacto, sí, sí. Ajá. Muy bien. Y otra pregunta, que volvemos un poquito a la época de formación, pero enlazada un poquito con lo que estáis viviendo hoy en día, ¿no? ¿Qué creéis que...? Bueno, aquí junto dos preguntas, porque nos hacían dos preguntas muy similares. ¿Qué creéis que os faltó en vuestra etapa de formación y que a lo mejor ahora no, pero que en algún momento de vuestra etapa senior habéis echado de menos? O cosas que os hayan exigido en vuestra etapa senior que en etapas formativas pues pasara un poquito más de puntillas, más desapercibido. Yo personalmente, bueno, más trabajar más la técnica individual. Al final llegas a una, por ejemplo, junior o sí, junior, senior ya amateurs, que en el que dejas de trabajar el aspecto individual o incluso depende del entrenador que tengas en periodos de formación, pues dejas un poco aparte eso. Entonces yo es una cosa que en verano intento trabajar mucho y otra cosa a lo mejor sería el aspecto mental, ¿no? Sí que es verdad que hay a veces durante etapa infantil que a lo mejor vas con selecciones, que es una cosa que nunca estás preparado porque a lo mejor que te digan que no vas a ir con la selección, pues eso que eso no para un chico joven o sea, la afecta. Entonces, pues yo creo que ahora también es una cosa que a nivel profesional bueno, a mí me hubiera ayudado mucho, entonces yo creo que serían las dos cosas. Luis, Max.
A mí hay una anécdota que a mí me impactó mucho, que es la primera vez que salí del Barça, me fui a Huesca y el cuarto o quinto partido en casa, no habíamos ganado aún, íbamos perdiendo de 30, la gente nos empezó a pitar, ¿no? Todo el pabellón. Entonces, a esto nadie te entrena, lo que ha dicho Elena, ¿no? No estamos acostumbrados a esto, ¿no? Claro, la pregunta iría un poco más allá, ¿cómo se puede hacer entrenar esto? Pero es muy complicado, ¿no? Y hay cosas que simplemente al final, en la etapa de senior son las que te encuentras y es muy difícil de hacerlo de pequeños, ¿no? Te das cuenta de que todo lo que llevas entrenando, practicando de pequeño, en la etapa senior, pues es otra historia totalmente distinta, ¿no? Y pues estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Elena, que el aspecto mental es muy, muy importante. Es muy importante, creo que no se trabaja, creo que en el Barça ahora ya hay psicólogos en la cantera y todo, yo creo que es muy importante, pero sobre todo yo creo que eso te lo da la experiencia, ¿no? Y es Ajá. complicado trabajarlo, focalizarlo de pequeños y lo consigues al final al paso de los años. Sí, yo un poco, yo estoy de acuerdo en este aspecto mental. Yo tuve suerte de que justo mis últimos años de formación se empezó a introducir una figura de psicólogo deportivo, por ejemplo, y sí que quizás, como también como dice Luis, no eres tan consciente o quizá no te das tanta cuenta, pero sí que el haber tratado esos temas, luego cuando ya eres senior, pues te encuentras en momentos en que te ayuda. Bueno, yo un poquito también lo que opina Oma, ¿no? Yo en este sentido, como nunca he estado en estas canteras, ¿no? A nivel profesional, así de pequeño, yo lo que sí que he echado en falta sobre todo es mucha técnica individual y táctica individual. Al final, yo creo que en formación los entrenadores intentan sacar el máximo rendimiento de un equipo, ¿no? En una temporada y al final pues muchas veces están más pendientes pues, de hacer sistemas, de hacer jugadas, de hacer presiones que le lleven a ganar el fin de semana, de pues quizá mejorar la lectura de juego de un jugador, la toma de decisiones, la táctica individual, de enseñarse a mover, a respetar espacios y bueno, yo creo que esto se debería priorizar a lo otro, ¿no? Yo creo que echar un poquito más en falta. Un poco entonces también el entender el juego, ¿no? Ya desde pequeñitos, el entender un poquito el juego que te lleve a luego en etapas senior, pues que todo el proceso de adaptación sea un poco más fácil a todo lo que te vayan planteando, ¿no? Claro. Otra pregunta sería, en la toma de decisiones de las situaciones del equipo, a los jugadores, ¿se os escucha? ¿Se cree en vosotros? Yo creo que un poco también ¿Cómo lo ven? depende del entrenador, ¿no? A veces hay entrenadores pues, que dan más pie a eso y otros que les gusta más pues, marcar ellos un poco el camino. Yo personalmente, y como ha dicho Kim antes cuando hablamos del scouting, yo creo que es importante, más a nivel personal, yo creo que ayuda. Cuando yo me he encontrado con entrenadores que cuando deciden cómo defender según qué situación, pues tienen en cuenta qué opinamos los jugadores o cómo nos sentimos más cómodos. Yo creo que es positivo, ya que al final lo que lo vamos a hacer los jugadores, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, sí que si tenemos la oportunidad de poder decidir o de opinar sobre cómo hacer X cosas, yo creo que ayuda a dar confianza, a crear un buen ambiente y luego a que el resultado final de esa acción sea mejor, ya que el jugador, si decides una es porque te sientes más cómodo o porque la has entrenado más o por lo que sea. ¿Por qué crees en ella? ¿Alguna opinión al respecto diferente? Sí, yo la mayoría de entrenadores que he tenido estaban abiertos a escuchar al jugador y a hacer un poquito lo que el equipo cree o lo que quiere hacer. La mayoría, sí. Al final es algo normal, entre comillas, para mí, que todos los entrenadores que he tenido pues lo han hecho, lo han aplicado, así que lo veo muy positivo. Y luego, ya para finalizar, y entraríamos en la última pregunta, sería que ¿qué cosas de fuera de la pista creéis que os harían ser mejores dentro? Bueno, yo creo que es bastante clara, ¿no? La respuesta, al menos en mi caso, yo creo que como mejor situación tengas fuera de la pista, a nivel de salud mental como de comodidades y todo esto, ¿no? Pues más fácil te hace estar bien dentro de la pista. O sea, al final, como menos te tengas que preocupar por otras cosas,
que jugar a la pelotita pues siempre es mejor y es más fácil. Sí, los demás. Sí, pienso igual que Guim. Al final, cuando das lo mejor de ti es cuando menos preocupaciones tienes, cuando de verdad tienes confianza en ti, y yo creo que es lo que te va a marcar la diferencia, ¿no? Y yo creo que no hay que añadir nada más. Sí, Luis, Max, para acabar. Totalmente de acuerdo. A mí me ayuda mucho estar cerca de la familia, o al menos, aunque estés lejos, tener las combinaciones, la posibilidad de alguna manera de ir y de no estar cerca de los míos, tener la sensación de que estoy cerca de los míos. Ajá. Y eso evidentemente luego lo ves reflejado en tu manera de jugar. Sí, yo estoy más tranquilo, estoy seguramente más feliz y esto me hace pues no tener que pensar en otras cosas y de si llevo 2 meses sin ver a la abuela, no sé qué, no sé cuándo, pues esto a mí me da tranquilidad, ¿no? Poder tener la posibilidad de estar cerca de ellos y me quita un peso de encima y me hace estar mejor. Muy bien, pues bueno, hasta aquí eran todas las preguntas que nos habían realizado. Así que nada, yo por mi parte, por parte de MyPlay, pues agradeceros haberos podido robar esta horita del lunes por la mañana. Así que nada, muy agradecido por vuestro tiempo. Desearos mucha suerte en vuestras carreras en el futuro. En esta temporada no sé qué decir porque no sé si se va a acabar o no se va a acabar, pero si no, muchísima suerte de cara al futuro y sobre todo pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. De nada, a ti, Raúl, a vosotros. Nada, un placer. Hasta luego. Un abrazo, chao.